Bueno, vamos a continuar con las características que debe tener la historia clínica. Muy importantes estas características. La historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, debe estar, si está manuscrita por el médico, o sea, debe estar legible. No debe tener tachones ni enmendaduras, sin tachones y sin enmendaduras, sin intercalaciones, o sea, sin espacios en blanco. ¿Por qué? Porque eso podría prestarse para poderla modificar, hacer alguna modificación a la historia clínica, y eso no se puede, eso es ilegal. Lo mismo los tachones y las enmendaduras. Eso causa una modificación en la historia. De pronto alguien, no sé, alguien que tenga intención de modificar esa historia clínica, ¿cierto? Podría hacerle un tachón, una enmendadura o adicionarle algo. Eso no está permitido. ¿Quién puede únicamente modificar la historia? El médico tratante o el personal tratante, pero con unas notas aclaratorias. En ningún momento pueden modificar la información que inicialmente se digitó o la información que inicialmente se escribió en esa historia. No se pueden utilizar siglas, dice la norma. Los médicos en muchas ocasiones usan siglas. Esto es, digamos que es un poco, esto no lo usan tanto, pero sí se usan, no se debe usar siglas, pero los médicos las usan. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza. Siempre que se haga alguna anotación en la historia se debe registrar la fecha y la hora en la que se está registrando. No la fecha y la hora en la que se realizó el procedimiento, sino la fecha y la hora del registro. Con nombre completo del autor de la misma. Cada folio debe numerarse en forma consecutiva. Entonces, cada hojita que lleve la historia clínica debe tener una numeración, debe estar enumerada, página 1, página 2, página 3, ¿cierto? Y debe estar separada por folios. Cuando ya suman muchas páginas, las separan por folios, como por tomos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. ¿Qué no debe tener la historia clínica? ¿Quién me recuerda? Tachones, Enmendaduras, intercalaciones, no dejar espacio en blanco. Espacio en blanco, intercalaciones, ¿qué más? Sin utilizar siglas. Sin utilizar siglas. No puede tener que, esta palabra que está. Enmendadura. Debe estar en una forma legible. No se cumpliría tanto porque la letra de los médicos sí es manuscrita, pero eso es lo ideal, debe estar legible. Ahorita vamos a hablar de la historia clínica electrónica, que precisamente por eso se estableció, para evitar el tema de la escritura de los médicos, que en muchas ocasiones no es legible, ¿cierto? Entonces, por eso se está haciendo de forma electrónica, casi que es una obligación para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Criterios que debe tener una historia clínica en cualquier parte de Colombia. Cada paciente cuenta con una historia clínica. La apertura se hace en la atención de la primera vez que ingresa ese paciente a esa IPS. Entonces, las historias clínicas, ¿cómo se manejan? Una historia clínica por cada IPS donde ese paciente consulte. Es una única historia clínica institucional. Ese paciente solamente puede tener una sola historia clínica en esa IPS, no puede tener más de una. Disponibilidad, lo que ya habíamos dicho, esa historia clínica debe estar archivada de una forma que se pueda consultar de forma fácil y rápida. En el momento en que el paciente consulte,
en la institución, el personal de salud debe disponer de esta historia clínica de una forma oportuna. Puede estar física o puede estar electrónica. Confidencialidad. Ya habíamos hablado que la confidencialidad está establecida por ley, ¿cierto? No, lo que está escrito en la historia clínica no lo puede conocer todo el mundo, únicamente las entidades autorizadas por la ley y el paciente y los terceros que el paciente autorice. Sistematicidad y oportunidad en los registros, ¿cierto? Entonces esta parte de sistematicidad no habla de registrarlo en un computador, en un software, sino que habla de que permanentemente deben estar realizando los registros médicos, clínicos, de las atenciones que le estén brindando a ese paciente, de lo permanente que se debe hacer ese registro. Oportunidad en los registros, ya habíamos dicho la oportunidad, ¿cierto? En el momento en que se le presta la atención a ese paciente se debe registrar, en el mismo momento. La custodia y el acceso, ya habíamos dicho que la custodia es ¿qué? El acceso. La custodia. ¿Qué es la custodia? Vigilar, ¿cierto? Que esa historia clínica esté resguardada, la palabra que me dijo una de ustedes, se encuentre resguardada en un lugar seguro y que no cualquier persona pueda tener acceso a ella, sino únicamente las autorizadas por la ley, el paciente y los terceros que el paciente autoriza. Conservación integral, mecanismos de seguridad, ¿cierto? Entonces se debe conservar esa historia clínica en esa institución de todas las atenciones que ese paciente ha recibido, bajo unos mecanismos de seguridad. ¿Qué debe contener la historia clínica? El consentimiento informado del paciente de todas las atenciones que le prestaron. Ahorita vamos a ver qué es un consentimiento informado. Tipos de historia clínica. ¿Cuáles son esos tipos de historia clínica? La historia clínica de urgencias, la historia clínica de hospitalización, historia clínica de consulta externa, historia clínica de odontológica. Esos son los 4 tipos de historias clínicas que se manejan en una IPS. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? ¿Qué debe llevar una historia? Los datos de identificación del paciente, del usuario, el motivo de la consulta, por qué está consultando ese paciente, la historia de la enfermedad actual, o sea, de qué padece, ¿cierto? Todo el relato de los signos, de los síntomas, de lo que está padeciendo ese paciente. Antecedentes personales, de qué sufre la familia, de qué ha sufrido ese paciente anteriormente, qué enfermedades ha tenido. ¿Qué enfermedades tiene la familia? Examen físico. El médico debe auscultar a ese paciente, debe hacerle un examen para poder saber, el examen físico, cómo está esa condición física del paciente por partes, ¿cierto? Cómo está la cabeza, cómo está el abdomen, cómo está el tórax. Ese proceso de revisión física es cuando el médico les pone el estetoscopio aquí en los pulmones o mira, escucha los latidos del corazón. Cuando ustedes han ido a consulta que el médico les hace esa revisión física, ese es el examen físico. El diagnóstico. El médico va, siempre que atiende un paciente, le va a poner un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico confirmado, ¿cierto? Dependiendo de los datos que él tenga, los síntomas que encuentre. Si no tiene certeza de esa situación, de ese estado de salud de ese paciente, le va a poner un diagnóstico presuntivo. Se presume que ese paciente tiene enfermedad, pero no está confirmada. Y si al paciente ya le hicieron unos exámenes y esas pruebas determinan que ese paciente tiene ese diagnóstico, es un diagnóstico confirmatorio.
Y el abordaje terapéutico es el tratamiento que ese médico le va a realizar a ese paciente. ¿Dudas hasta aquí? Niños, ¿dudas? No. No. ¿Cuál es el examen físico que hace el médico? Es el que va de la cabeza hacia los pies, pues lo revisa todo antes de dar diagnóstico. Cuando lo pesan, ¿cierto? Lo miden, todas esas cosas. Le ponen el estetoscopio para escuchar el sonido de la respiración y del corazón. Entonces es el examen físico. Y visualmente el médico también hace un análisis, ¿cierto? ¿Cómo está organizada la historia clínica hospitalaria? Que lleva una historia clínica de hospitalización. ¿Qué es una hospitalización? Cuando el paciente ha sido internado. Está más de 24 horas en un centro hospitalario hospitalizado, ¿sí? ¿Qué debe llevar esa historia clínica? Una evolución médica. Las notas de los médicos que están tratando a ese paciente, esas son las evoluciones. Las órdenes médicas, ¿qué son las órdenes médicas? Son los exámenes, los procedimientos, los medicamentos, todo lo que el médico le ordena para ese tratamiento al paciente. Los signos vitales y la hoja neurológica son documentos que debe registrar las enfermeras que toman los signos vitales a los pacientes. Sofi, ¿cuáles son los signos vitales de un paciente? Los signos vitales, el pulso, la presión, Pulso, la presión, ¿qué más? la temperatura. Temperatura, exactamente. Ese registro de signos vitales lo hacen los auxiliares de enfermería y lo registran en una hoja de signos vitales. Y las condiciones neurológicas de ese paciente las registra el médico tratante. Gracias, Sofi. ¿Qué más debe llevar una historia clínica? Los resultados del laboratorio. Control de líquidos. Si ese paciente tiene de pronto alguna enfermedad que le está afectando la cantidad de líquidos en el cuerpo, le deben registrar los líquidos que se le suministran a ese paciente vía venosa o vía oral. Y cuánto está eliminando ese paciente, cuánto está orinando, ¿cierto? Entonces, en esa hoja de balance o control de líquido le registran todas esas cosas. Cuánto le está ingresando al cuerpo a ese paciente por vía venosa o por vía oral en los alimentos y cuánto está eliminando el líquido. Control de medicamentos. ¿Qué medicamento le están aplicando a ese paciente? Si son, ¿qué medicamento específico? ¿En qué presentación? ¿Qué dosis le están dando a ese paciente cada cuánto? Y el registro exacto de la hora en que se aplica, hora y minutos en que se le están aplicando esos medicamentos, en que se le están suministrando. Las notas de enfermería. Las enfermeras deben llevar un registro permanente de esas condiciones de ese paciente, cómo está. Ellas tienen que estar haciendo unas notas todo el día de las condiciones del paciente, cómo lo encuentran, si está dormido, si está despierto, si está con dolor, si está con la familia, si está solo, qué medicamentos le están aplicando. Todas las condiciones de ese paciente las relata la enfermera permanentemente. Qué medicamentos le aplicaron. Y los anexos que lleva una historia clínica, que son documentos adicionales. Los anexos son documentos adicionales que se le adjuntan a la historia, como cuáles, como resultados de exámenes de laboratorio, como consentimiento informado. Todos esos datos van adicionales a la historia. Preguntas. Niños, ¿quién tiene el micrófono abierto que está causando interrupción en el sonido? ¿Preguntas hasta aquí? No. No. ¿Cuáles son los componentes de la historia? ¿Qué datos llevan? Identificación del usuario, contenidos mínimos que debe llevar,
los nombres, los apellidos, el tipo y el número de documento de identidad, si ese paciente tiene un acompañante o un responsable, porque en caso de que ese paciente se complique o pase algo con él, o hay que remitirlo, o fallece o alguna cosa, debe tener el dato de una persona a quien llamar para informarle esa situación. La entidad aseguradora que se va a hacer cargo de esa atención. ¿Dónde capturo yo estos datos? ¿Dónde los obtengo? En la admisión, cuando se le hace la admisión al paciente. Registros específicos según la naturaleza del servicio. Entonces, si al paciente le hicieron una cirugía, si estuvo hospitalizado, entonces ya sabemos que es una historia clínica de hospitalización. Esos son los registros específicos. El registro de medicamentos de hospitalización si el paciente está hospitalizado, o la historia clínica de urgencias si el paciente estuvo en urgencias. Esos son los específicos. Y los anexos, ya dijimos que son documentos adjuntos, documentos adicionales a la historia de orden administrativo o asistencial, como cuáles, como autorizaciones de servicios, consentimientos informados que el paciente haya firmado, resultados de ayudas diagnósticas. ¿Qué son ayudas diagnósticas? Los exámenes que le hacen al paciente, el laboratorio, de imagenología, todo ese tipo de exámenes van anexos a la historia clínica. ¿Dudas hasta aquí? Niñas y niñas. No. Muy bien. Vamos a ver los tipos de archivos de historia clínica dependiendo del tiempo que esa historia tenga. ¿Cómo se clasifican? En tres: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. El archivo de gestión es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios activos, o sea, las historias más nuevas, y de los que no han utilizado el servicio durante los 5 años siguientes a la última atención. O sea, hasta 5 años se encuentran aquí en el archivo de gestión. En el archivo central es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud del prestador transcurridos 5 años. Después de los 5 años, de aquí del archivo de gestión lo pasan al archivo central. Y luego sigue el archivo histórico. Es aquel al cual se transfieren todas las historias clínicas que por su valor científico, histórico, cultural deben ser conservadas permanentemente. Entonces, en el archivo histórico están todas las historias que necesitan ser conservadas de forma ilimitada, ¿cierto? No, todo el tiempo van a estar ahí. Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se duplicará el tiempo del archivo. Entonces, aquí en el central no van a estar 5 años, sino 10 años, ¿cierto? Acá en el archivo de gestión estarían 10 años. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, esto es muy importante, la conservación será de carácter permanente, es decir, que esa historia clínica debe estar permanentemente en la institución, nunca la pueden eliminar. Esa historia clínica debe permanecer por todo el tiempo de carácter indefinido en esa institución. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Un asesinato. Por ejemplo, si esa persona fue asesinada, esa historia clínica debes conservarla permanentemente en la institución. Si esa persona... Profe, nosotros ya tenemos algo de eso, pues, Ustedes habían de la visto historia clínica. profesor, Sí, ese fue como el último Profesor tema que Gustavo vimos nos con explicó. Gustavo. por el profesor Gustavo, es verdad. Pero no sé si ustedes ya vieron esta parte de la conservación por el tiempo Sí. permanente cuando el paciente fallece a causa de una lesión por Pues agresión. tenemos custodia de la historia clínica, generalidades de la historia clínica, en los anexos. Los tipos de archivo, también lo habían visto. Sí. Sí, también sí, profe. Ahorita les voy Pues a... no está tan completo, pero sí tenemos eso, pues sí, tipos de historia clínica, antecedentes, partes de la historia clínica. Sí, pues usted lo está completando más porque Y no lo está tenemos completando pues... más. Ajá.
Sí, porque ustedes solamente vieron la 1995. Miren que el marco normativo de la historia clínica es muy amplia y ahorita les voy a hablar de una norma que salió ahora en enero. Salió en enero de este año. Es una norma nueva. Bueno, la historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la fecha de la última atención, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en el caso de delitos de lesa humanidad, la conservación será permanente. Mínimo 5 años en el archivo de gestión del prestador y 15 años en el archivo central, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando se trata de casos de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, el tiempo de archivo aquí y aquí se duplica. Entonces no serían 5 en el archivo de gestión, sino 10. Y en el archivo central serían 30 años, ¿cierto? ¿Cómo debe estar conservada y custodiada esos archivos físicos de historias clínicas? A partir del año 2000, muchas instituciones comenzaron a implementar las historias clínicas electrónicas sin ser una obligación. La ley 1438 del año 2011 estableció que iba a regir de forma obligatoria la historia clínica electrónica en Colombia a partir del año 2013. Hay instituciones que manejan archivos, parte de sus archivos físicos, porque son historias clínicas muy antiguas que deben estar conservadas de forma permanente, ¿cierto? En ese archivo histórico. Y parte de sus historias clínicas también las manejan en esos software, donde están conservadas todas las historias clínicas electrónicas. Esos archivos físicos, ¿cómo los deben conservar y custodiar? Deben estar en un área restringida, con acceso limitado, única y exclusivamente a personal autorizado, por lo que ya dijimos que la historia clínica es un documento de reserva, ¿cierto? Confidencial, y no cualquier persona puede tener acceso a él. Deben garantizar la integridad física de esos documentos, que no se vayan a dañar, que no se vayan a deteriorar. Y técnica, o sea, que contengan todos los documentos que debe contener esa historia clínica. Evitar la adulteración o la alteración de la información que se encuentra ahí, porque como la información se encuentra física, es muy fácil poder acceder a ese archivo y poderlo adulterar de forma escrita, ¿cierto? Entonces, las personas que están custodiando esos archivos deben evitar que eso suceda, que esos archivos sean adulterados. Deben evitar el daño intencional o accidental, que de pronto se dañen porque se mojaron o por un incendio o alguna cosa que pueda ocurrir con esos documentos. Eso hace parte de la conservación y la custodia. La historia clínica electrónica. ¿Qué es la historia clínica electrónica? Es el registro integral y cronológico de las condiciones de salud del paciente, que se encuentra contenido en sistemas de información y aplicaciones de software, con capacidad de comunicarse, intercambiar datos y brindar herramientas para la utilización de la información refrendada con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso de conformidad con la normatividad vigente. Entonces, estas historias clínicas electrónicas tienen los mismos criterios de una historia clínica física. Igualmente, está conservada de forma que no tenga fácil acceso a todas las personas por esos criterios de confidencialidad.
y por ser un documento privado. Y debe, en la consulta también debe estar, este software debe proporcionar la forma de que los profesionales la puedan consultar de una forma oportuna, ¿cierto? Los mismos criterios de una historia clínica física. ¿Tienen dudas hasta aquí? Las niñas que vieron historia clínica, vieron la parte de historia clínica electrónica. No, esa no la habíamos visto. Entonces, la historia clínica electrónica, donde se registran todas las actividades en un software. Y el software está ¿dónde? ¿En un qué? ¿Cómo puedo acceder a un software? A través de un Computador. computador. Exactamente. O de una tablet, como en el dibujo que ustedes están viendo aquí abajo. ¿Cómo puedo acceder yo a la información? A través de un computador o de una tablet. ¿Qué información hay ahí en ese software? Todos los registros clínicos que le hacen a ese paciente en esa historia clínica. ¿Qué documentos contienen? Los mismos que contiene una historia clínica física. Eso es la historia clínica electrónica. Sí, ahorita voy. Usted tiene el micrófono abierto. Está causando interferencia con el sonido. Niñas, las mismas condiciones de almacenamiento, Profe, ¿qué pasó? actualización y uso. ¿Me están escuchando bien todas? Hola, ¿todas me están escuchando? Entrecortadito Sí. un poquito, pero sí. Sí, profe. ¿Me están escuchando entrecortado o se escucha bien? Pues yo lo escucho Profe, bien. a veces se escucha Por entrecortado. Profe, yo le momentos. escucho entrecortado. La mayoría me está escuchando entrecortado. Carolina me ha escuchado entrecortado. Sí, profe, pero muy poquito. Pero por Pero son por momentos. momentos. Pero lo importante es que no sea todo el tiempo. Entonces, la historia clínica es ese software que se encuentra en el computador para poder acceder a registrar todas las atenciones que le están realizando a ese paciente, con las mismas características que tiene una historia clínica física. La confiabilidad, la exactitud, la conservación, la disponibilidad y el acceso. ¿Qué es un comité de historias clínicas? Es el conjunto de personas que al interior de una institución prestadora de servicios de salud se encargan de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Ese es el comité de historias clínicas. Ellos se reúnen, verifican todas esas condiciones en las cuales la institución está garantizando todos esos criterios que debe tener la historia, la confidencialidad, la seguridad y la conservación. ¿Para qué? Porque ellos están encargados de velar por ese correcto diligenciamiento y manejo adecuado. Para mirar cómo están diligenciando los registros el personal de salud de esa IPS. Si los están diligenciando correctamente o tienen errores en el registro. Si tienen errores, ellos tienen que establecer unos planes de manejo y unas capacitaciones para que todo el personal de esa IPS registre las notas en la historia correctamente, como debe ser. Ley 2015 del año 2020. ¿Qué dice esta ley? Los colombianos tendrán una historia clínica electrónica interoperable a través de la cual se intercambiarán datos médicos relevantes, así como documentos y expedientes del curso de vida de cada persona, gracias a la aprobación en el Congreso de la Ley 2015 el 31 de enero de este año. 31 de enero del año 2020. Tal como lo establece la ley, la historia clínica electrónica facilitará, agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas respecto a la habeas data y la reserva de la misma. Su almacenamiento, actualización y uso se efectuará en estrictas condiciones de seguridad,
integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso de conformidad con las normas vigentes. Entonces, esta historia clínica interoperable electrónica va a comenzar a funcionar en Colombia. Hay un plazo de 5 años para la implementación de este proceso. Pero ya salió la ley que decreta que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben comenzar a trabajar en conjunto con el ministerio para que todas las IPS puedan tener acceso a los datos básicos de ese paciente que se encuentran consignados en la historia clínica. Les voy a ampliar este tema. Pero no, aquí. Niños, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Cómo van con el tema de la historia? Bien, Profe, bien. bien, profe. No encuentro el documento que les quiero compartir. No lo encuentro. ¿Alguna duda con algún tema que ya vimos ahorita con lo de la historia clínica? ¿Les quedó claro absolutamente todo? No, señora. Vamos a abrirlo aquí porque no lo encuentro. Ay. Cerrar pantalla. Está aquí. Historia clínica electrónica. Bueno, entonces como les iba diciendo, salió una nueva norma en enero que habla de la historia clínica interoperable. ¿Qué pasó? No me quiere abrir. Ahora sí. ¿Qué es la historia clínica? ¿Qué es la interoperabilidad en la historia clínica electrónica? Porque es a través de la historia clínica electrónica que se va a hacer esta parte de interoperabilidad. Es el proceso que permite que la información viaje a través de un sistema entre varias instituciones para que el personal médico pueda ver todos los antecedentes de salud de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Los pacientes manejan una historia clínica en cada institución donde consultan. Entonces, solamente, esa IPS solamente puede ver la historia clínica de ¿dónde? De esa misma IPS, no puede ver las historias clínicas de las otras IPS donde ha sido atendido el usuario. Mediante esta interoperabilidad que se busca, que todas las instituciones puedan tener acceso a unos datos básicos del paciente, principalmente ¿qué? Los antecedentes de salud. ¿Qué medicamentos toma ese paciente? ¿De qué sufre? ¿De qué ha sufrido? ¿De qué lo han tratado? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos pacientes llegan nuevos a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Pueden llegar solos, sin ningún acompañante o responsable, y pueden llegar en un estado de inconsciencia.
Entonces, esos pacientes no pueden suministrar los datos necesarios para que el personal médico los pueda manejar correctamente. Por eso se hace muy importante este tema de interoperabilidad para que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan acceder a una única historia clínica de ese paciente que se encuentre en la web, ¿cierto? Como una especie de plataforma única para poder consultar todos esos antecedentes de salud de ese paciente. La interoperabilidad de la historia sirve para que los médicos puedan consultar información de los pacientes desde cualquier lugar del país, sin importar el sitio de atención, permitiendo a los profesionales de la salud tener unos datos reales y confiables de todos los antecedentes de salud de los pacientes, de las personas que ellos están atendiendo, con el fin de lograr mejores diagnósticos y una atención más segura. De eso se trata la historia clínica interoperable. Se espera que en 5 años esto sea una realidad y ya todos los mecanismos, todos los medios electrónicos y los recursos y todo lo que se necesitan para que esto opere correctamente se encuentre funcionando dentro de 5 años. ¿Tienen dudas hasta aquí? No. Entonces repasemos cuál